saludo, bienvenido a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, cargados de tema en una semana muy movida. Tenemos con nosotros a don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo, bueno. Y a don Víctor J. Carpintero, un saludo, don Víctor. Un saludo a todos. Que precisamente me había rogado que como presidente del Colegio de Gestores Administrativos del Cantabria y miembro de la Junta Nacional, un tema serio que les está preocupando mucho, concerniente a las empleadas de hogar y su afiliación a la Seguridad Social, que está generando problema, ¿no? Sí. En algunos casos creo que no quieren afiliarse. Bueno, ¿cuál es el problema? Para luego entrar en los otros temas, porque este es un tema muy serio que habla que a veces la economía sumergida se crea desde las propias personas, sí. Por culpa de legislaciones mal hechas. Sí, efectivamente nos estamos encontrando en los despachos de los gestores administrativos con una situación un tanto rocambolesca. El caso es de aquel empleador, aquella persona que tiene a una trabajadora de hogar en su domicilio, pues que quiere regularizar su situación, darle de alta en la Seguridad Social, con un contrato y demás. Como debe ser. Como debe ser, como tiene que ser, ¿no? Y se encuentra con la sorpresa de que la empleada de hogar le dice que no, que si le da de alta en la Seguridad Social, que no, que deja de ir a su casa porque, bueno, pues pierden una serie de ayudas a las que tienen derecho y demás al estar empleada. Entonces nosotros, los gestores administrativos, lo que proponemos es que los gastos de las personas que contratan a empleadas de hogar fueran deducibles en el impuesto sobre la renta de personas físicas. ¿Con esto qué se conseguiría? Dos medidas: aflorar todos los contratos, todo el dinero negro que se genera con esta actividad sin darse de alta, y además fomentaría la empleabilidad de las mujeres trabajadoras, ¿no? Es una medida que ya hemos propuesto los gestores administrativos desde nuestro barómetro nacional y, bueno, esperemos que sea escuchada por los responsables del Ministerio de Claro, que en esto Hacienda. hay dos asuntos. Uno, la propia legislación que está dando ayudas que nadie controla y que son euros en toda España, millones de euros. Sí. Es decir, y con todo respeto, que hay mucha gente que lo necesita, ¿eh? No, salvo a eso, salvo a los que necesitan, sino lo que está generando, y dicho con todo respeto, un hábito de no trabajar, o de economía sumergida, que esto está pasando en nuestros sectores. Es decir, trabajo en negro, tengo una ayuda de no sé qué, de no sé cuánto, y eso lo genera también el propio Estado con su legislación. Entonces, me parece muy buena la idea. Y yo creo que eso habrá que... Y es que desde luego se está castigando a aquellas personas que son responsables, que quieren dar de alta a la empleada de hogar por si tiene un accidente, para que... Claro, además es que las responsabilidades son muy grandes. Es que ha sido una medida muy demandada por este colectivo de trabajadoras como empleadas de hogar, que ellas querían tener acceso a su seguridad social, a su jubilación, a sus prestaciones por incapacidad en caso de un accidente. Y cuando el empleador, la persona que lo hace, se encuentra con que la pierde, porque no pueden, porque dicen que no, que si les dan de alta en la Seguridad Social, que no. Entonces, bueno, con esta medida que proponemos los gestores administrativos de que fuera deducible en parte esta cantidad de los gastos por tener una trabajadora del hogar en su domicilio, pues que fueran deducibles en la declaración del impuesto sobre la renta. Bueno, vamos con dos temas. Va de trenes el esperpento, el show. Tampoco me quiero pasar a hacer demagogia. No sé, reírse de los ciudadanos, la mentira al poder, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos dos asuntos de trenes. Voy a dar la palabra a don Aurelio Sastre. Por un lado, los famosos trenes que no entran por los túneles, pero no se habían fabricado. Bueno, esta es la primera cuestión que no acabo de entender. Si no se han fabricado... es que las medidas estaban mal. Bueno, pero eso se corrige. Bien. Pero es que se sabía hace casi 2 años. Año y 8 meses. ¿Y cómo no lo han corregido y lo han dicho? Y ahora 3 años más, o 4. Esto es reírse. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Mienten, porque la clase política española ya ha tomado la mentira como bandera, y es un escándalo.
Y el otro escándalo, para mí, es que el presidente de la COE de Castilla y León, el señor Santiago Aparicio, el otro día en una intervención magnífica en un foro en Burgos, y precisamente era un foro también sobre el corredor del Atlántico, pidió que se retomara el Santander Mediterráneo, que habría que comunicarlo Valencia con Santander. Bueno, una idea magnífica que debiera de haber faltado tiempo a nuestros dirigentes de Cantabria para haberle llamado a este señor, a don Santiago Aparicio, una personalidad, es el presidente de todas, porque además es una persona muy querida, y a verle decir, venga, vamos a formar un equipo de trabajo, ¿no? Bueno, yo no sé si ni siquiera la COE de aquí ha hecho algo, o otras instituciones. Por supuesto, el gobierno parece que le molesta. Bueno, don Aurelio, esto empieza a ser ya, vamos a decir, poco soportable. Que es verdad que los ciudadanos lo toman a broma, pero cuando ya se toma todo a broma, malo. Es que ya hemos entrado en una deriva muy mala, don Aurelio. Sí, yo creo que es un problema grave, ¿no?, el que las cosas se tomen a broma en una región que puede decirse que está permanentemente en caída en el empleo, en caída en la creación de empresas. Eso es una constante. Ninguno de los proyectos que podían activar la economía se llevan a cabo. Entonces yo diría que se está perdiendo el tiempo de una manera escandalosa y estamos perdiendo el tren. Esa es la realidad. El tren del progreso, el tren del avance, el tren del empleo, de la creación de empresas, como he dicho. Cuando hablamos de las comunicaciones, pues es evidente que el Santander Mediterráneo era muy importante y es la bandera con la que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, llegó a la política. Es decir, su reivindicación permanente fue que él iba a conseguir el Santander Mediterráneo, ¿no?, que además era ya un tipo de comunicación al que no le faltaban, yo diría, muchos kilómetros para poder convertirse en una realidad. Pues, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno regional en esa dirección? Pues eliminar el último vestigio que quedaba, que era cegar el túnel de la Engaña, ¿no? Pero cuando hay además una personalidad de otra comunidad que lo reivindica de ese nivel... Bueno, pero es que esa era la consecuencia lógica. El hecho de que el presidente regional, en vez de dejar pasar el tiempo, ir por ahí a televisiones y tal, se hubiera reunido en su momento con las comunidades que estaban reivindicando el ferrocarril de la cornisa, sí. Ahí era muy lógico y además era previsible que surgiera, que estaban con el corredor del Atlántico, era previsible que surgiera esa demanda del Santander Mediterráneo, que además debería haber sido liderada por el propio representante de Cantabria, que tenía que haber sido, lógicamente, Miguel Ángel Revilla. Pues no, de repente nos cambia su política, dice que su política tiene que ser ir por el País Vasco, cuando todos sabemos los problemas que eso puede generar y además los plazos, porque eso hasta el 2050. Pero además no de mercancías. No hay nada que hacer, pues nos encontramos con esto. Y ya por último, la traca final ha sido lo de los trenes de cercanías, que es un servicio extraordinario para todo lo que es la zona rural, esa que tanto nos preocupa, la zona, la España vaciada, ¿no? Pues resulta que ahora ya se le deja sin ese servicio de trenes. ¿Y qué es lo que ha sucedido aquí? Pues había un proyecto de traer vehículos, de traer trenes nuevos, porque ahora es un desastre, ninguno llega a la hora, lo han tenido que dejar porque la gente llega tarde a sus trabajos, y resulta que nos encontramos que hacen o diseñan unos trenes que no caben por los túneles. Eso estaba detectado efectivamente cuando Renfe pasó las medidas a CAF, que es la empresa que va a construir los trenes. Ya lo dijeron, que las medidas que no se correspondían, que esas medidas eran inviables. Bueno, pues ahí lo han tenido parado políticamente. ¿Quiénes eran qué ministros hemos tenido? Pues hombre, no era para esperar mucho de ellos. Era un tal Ábalos
esa que teníamos ahí, luego 2 ministras que han venido, y yo creo que han estado tomando el pelo al gobierno regional. No, y el gobierno regional estoy seguro que lo sabía. O año y medio es imposible. Es imposible. Parece imposible. Es imposible. Y además, es decir, es una pérdida de respeto hacia la... O están demasiado distraídos, en otras cosas y no se enteran de lo que verdaderamente pasa, porque yo también creo que o no se enteran o hay... Ahora mismo estamos viendo el problema que hay con esta señora Renedo por las adjudicaciones y vemos que se hace un concurso para lo de las ambulancias y se hace de la manera menos transparente posible, sin dar audiencia o sin participar en ello por todos los grupos interesados en ello, ¿no? Entonces vemos que no se rectifica, que se cae de nuevo en el error. No, y sobre todo los datos que muy bien ha apuntado don Aurelio, la cronología de los hechos es la que muy bien ha indicado. Es que esto denota una falta de respeto a la ciudadanía. Esa es la clave. Falta de respeto, porque además dicen, van a rodar cabezas, van a tomar medidas. ¿Y qué han hecho? Ya soy cuenta, eso es muy interesante. Sancionar a 2 presuntos responsables, uno de ellos con 67 años que está a punto de jubilarse, y el otro pues le cambian de departamento. ¿Me entiende? La ministra, eso en cualquier país hubiera dimitido como responsable mayor. Y yo creo que en Cantabria también tendría que haber habido dimisión. Pero vamos con otra, que leo yo el otro día. ¿Cuánto tiempo llevamos con la matraca de la pasiega? 10 años. Que es una magnífica idea, ¿eh? Ojo. Sí. Ojo, que es una magnífica idea. Bueno, pues leo. La primera fase del polígono La Pasiega costará 53,7 millones y se construirá en 2 años y medio. Es decir, 2025. ¿No? Sí, ¿Cuánto llevamos con este tema? En el 2017 nos estaban dando la matraca con este asunto. Sí. Cuando las máquinas van a ir, y están ahora todavía con los procesos de expropiaciones, etcétera, etcétera. Ya sabemos que a veces este tipo de cosas son muy lentas, pero hombre, esto es estirar ya el tema. Estamos todos ya en el... Claro, si dicen que es en el 2025, como van las obras, será en el 2026, 2027, don Víctor. Pues otro asunto. Sí. Ese. Sí, no, pues es que es un dato más, de la dilación de los plazos, que se anuncian las obras, los proyectos en reiteradas ocasiones, parece que ya está construido, resulta que no se ha metido una pala todavía en las operaciones. Y ojo que este año, en mayo, tenemos elecciones. Sí, igual meten alguna pala para moverla durante esas fechas, don Aurelio. No, es cierto, no se lleva a cabo, no se ejecuta ningún proyecto. Todos son entelequias, todo se queda en el aire. Lo de la Pasiega, claro que era interesante y parecía que estaban implicados pues el ministerio, que iba a haber presupuestos. Bueno, pues de todo esto se ha quedado prácticamente en nada y además es que se han olvidado de ello. O sea, vemos que todos los proyectos que nos proponen no se finaliza ninguno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que usted decía, lo que decía don Víctor, ¿no? Hay una hay una falta de respeto al ciudadano. Ahora están con las expropiaciones, es decir, sigue avanzando, pero claro, decir que hasta el 2017, ¿no? 25. Perdón, al 2025, que en año y medio, pues que la primera fase. Pues es que esto es otro chiste. Pero además es que se justificaron precisamente, ya hemos conocido las malas relaciones que el gobierno regional ha tenido con los gobiernos del PP, cuando estaba Mariano Rajoy, pues eran prácticamente agresiones verbales permanentes. Sí, todos los días. Todo aquello que después, cuando Íñigo de la Serna, con sus propuestas, un hombre que además se sabe que los proyectos los cumple. Tenemos la experiencia en el Ayuntamiento de Santander, proyecto que se ponía en marcha, proyecto que cumplía y intentó hacer cosas para Cantabria y todo eran críticas absolutas. El tiempo que estuvo de ministro de Fomento también ayudó a esta región. Ayudó de una manera espectacular, pero además dentro de lo que se podía, porque fue muy poco tiempo el que estuvo y los proyectos que intentó poner en marcha, pues yo creo que si hubieran a estas alturas posiblemente los hubiéramos tenido ya realizados. Pues todo aquello, y se justificaba el acuerdo con el Partido Socialista porque ahí estaban en el gobierno y se iban a volcar con Cantabria. ¿Qué ha hecho en Cantabria el Partido Socialista en su unión con el gobierno regional? Pues absolutamente nada. Y
¿cómo tenemos aquí al gobierno, al presidente y demás? Pues callando. Bien, tenemos a Otra los... cosa que quería simplemente decir, que rueden cabezas. No, que traigan el tren, hombre. Que me da igual que rueden o no cabezas, que traigan el tren. Quería algo, porque voy a decir de los panaderos. Es muy Los panaderos están locos en Cantabria, no les reciben, no les hacen caso, los precios de sus hornos, materias primas de las también. materias primas, necesitan ayuda. Y lo que veo, porque veo en los titulares de prensa, no les reciben cargos. ¿Esto qué pasa? ¿Son servidores públicos o servidores nada más para estar ante las cámaras de televisión? Pues sí, Víctor. Es un problema muy serio y Esta muy gente grave. se está jugando, se levanta a las 2 de la mañana para ir a trabajar, es muy sacrificado ser panadero, tienen muchos costos. Están soportando un incremento en las materias primas y en la energía superior al 40% y no están pudiendo repercutir en un 40% el coste de venta de sus productos, el precio de venta de los productos. Entonces, bueno, están asumiéndolo. Bueno, pues en muchos casos nosotros conocemos situaciones de clientes nuestros que están poniendo dinero. Sí. Están trabajando a pérdidas porque en la situación actual no pueden, pero dicen, bueno, esto cambiará, no sé qué, pero no pueden y están... Es un negocio de toda la vida, pérdidas, claro. Con todo el sacrificio que conlleva esta profesión. Es tristeza que los políticos ya actúan como pequeños dictadores. Las democracias se diferencian de que los políticos están al servicio de los pueblos. No, ahora ya no. Están nada más que al servicio de su legislación y de sus intereses. Es decir, es un fraude democrático, no solo aquí, es la moda ahora en toda Europa. Y este caso de la no atención a los panaderos es uno de ellos. Es un gremio más, que se ven ninguneados. Sí. Es que tenemos un problema de base que yo creo que coincidiremos todos en que los políticos están muy mal pagados. Están muy mal pagados. Y ojo, que es una declaración fuerte. Que exigirles un nivel, también. También, claro. Pero quiero decir que tú a un gran profesional liberal que tenga su despacho, ¿qué tal? Bueno, pues si no es por vocación no se dedica a la política. ¿Por qué? Porque está expuesto a estar en el candelero todos los días, de dónde va, dónde viene, lo que hace, todo el mundo le juzga y perdiendo dinero. Porque en la empresa privada, siendo un buen profesional, estaría ganando mucho más. Entonces, solo van... que se cuentan con los dedos de una mano los que hay en el Congreso de los Diputados, profesionales independientes que si no estuvieran en la política podrían trabajar en la vida privada. O funcionarios. O funcionarios de carrera promocionados. Entonces, lo que decía en el principio, que está muy mal pagada esta profesión y no hacen falta tantos como tenemos aquí en todas las instituciones. La mitad son muchos. Sí. Quiero decir que bien pagados, bien remunerados, pues tendrías una clase política eficaz al servicio de los ciudadanos. Bueno, vamos a hablar de la Agenda Desastre 2030 y yo ayer leía lo que decía el presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo, el español Iván López, que ha manifestado que existe una campaña orquestada por la Unión Europea y algunas ONGs contra la pesca de fondo. Esta es una práctica que engloba casi toda la flota española. Solo en Galicia afecta a 4.400 personas y 886 barcos. Pero hay una cuestión muy importante, es que quieren reducir la pesca de esta de fondo en un 30%. Bueno, espero que... Es decir, se está produciendo un encarecimiento de la alimentación que está, hemos dicho aquí, que está siendo provocada por las medidas de la Unión Europea, por intereses globalistas. Persecución a la agricultura, persecución a la pesca, a la ganadería, etc. Y ahora a un sector básico para España. Advierte este señor que esto sería una ruina absoluta. Don Aurelio. Bueno, yo creo que hoy debe primar y hay que hacer viable, la producción de alimentos. Hay que hacerla viable y para ello la creación de alimentos, la agricultura, la ganadería, el pan,
hay que hacerlo viable y para ello aquellos que se dedican a ello tienen que tener sus beneficios, tienen que ser empresas pues, que den una rentabilidad y que les permitan vivir, cosa que hoy es muy difícil. Si vemos cómo incide esto, los precios aunque ha subido mucho, porque hay que reconocer que estas cosas, por ejemplo la leche, la carne de pollo principalmente, que es la que se consume, ha subido mucho, pero es asumible por las familias, es asumible porque representa todavía un costo razonable. Lo que encarece verdaderamente todo esto, y es donde los políticos no entran para nada, son los costos de la energía. Hoy sabemos que las eléctricas ganan mucho dinero. Primero por el sistema que tienen de aplicar costos de la luz y en base a cómo lo hacen, que marca todo el precio de la energía, precisamente la producción más cara, aunque sea mínima, el ciclo combinado. Bueno, sabemos que tienen grandes beneficios. Hemos visto empresas que además creo que son absolutamente defendibles, son empresas muy importantes que hacen inversiones importantísimas, emplean a mucha gente, pero sabemos que ganan mucho dinero, porque ahora, por ejemplo, estamos viendo que Iberdrola ha hecho unas inversiones enormes en Estados Unidos y no ha tenido que pedir ni un crédito. O sea, quiero decir que lo están haciendo con sus beneficios. Hoy, la incidencia del recibo de la luz en la renta familiar es inasumible. O sea, no se puede que represente la energía un 30 o un 40% de lo que es un salario, de lo que es una pensión. En la renta familiar, perdón, y en las pymes. Y en las pymes, claro, y no digamos en las empresas de alto consumo, que están cerrando hornos. O sea, todo esto lo estamos viendo. Pues ahí el gobierno absolutamente callado, porque además sabemos que un porcentaje importantísimo son impuestos, que es donde se puede incidir. Si no se va un poco a la raíz del problema, pues los panaderos seguirán con sus problemas, los ganaderos seguirán lo mismo. El tema es de la pesca, la persecución. La persecución de la pesca, porque se ha hecho del cambio climático y de las emisiones, un grupo muy poderoso ha hecho una ideología. Y eso es una ideología, no es una necesidad, sino una ideología que contribuye al enriquecimiento de grupos que además vienen haciendo unas inversiones espectaculares en prensa para la propaganda. Están comprando periodistas de una manera muy acusada. En la revelación de esta semana del premio Pulitzer, nada menos, algo que de que los oleoductos subterráneos fueron volados por Estados Unidos, cosa que sospechábamos todos. Es una actitud criminal. Claro, no lo va a poder demostrar. El premio Pulitzer tiene información, pero si es que ¿a quién beneficia? Si España está comprando prácticamente todo el gas ahora a Estados Unidos, pero sirviendo a toda Europa, ¿a quién beneficia eso? ¿Y a quién perjudica? A los europeos. Estas son decisiones todas en las que no se piensan en los ciudadanos. Pues sí. Estas son decisiones que van en contra de los intereses ciudadanos para enriquecimiento de unos pocos. Sí. No, que es que está claro, y todos lo sabemos, que el mayor beneficiado de la crisis de Ucrania con Rusia es Estados Unidos. Blanco y botella. Bueno, y otra cuestión ya, y acabamos, que es que la clase media en España, según un informe de la Fundación Disenso, está en retirada. Solo un 55% supone, cuando en Europa, en la OCDE, mejor dicho, la OCDE es del 61 y aquí ha estado en tasas mucho mayores. Esto es dramático, porque esto es lo que quieren los gobiernos, que la clase media desaparezca y que exista la clase subvencionada, que nadie pueda elegir. Vamos por buen camino. Pues si la clase 2 media, minutos. pues si la clase media desaparece, pues pueden estar en peligro muchas de las instituciones del Estado, porque la clase media es la que sufraga en su mayor parte el pago de los impuestos, porque es la que está trabajando, la que genera riqueza, y si te cargas la clase media, pues llegaremos a un sistema en el que, bueno, todos calvos, ¿eh? Yo creo cada vez más pobre. Yo creo que es muy fácil ver, hoy tenemos modelos, conocer las consecuencias de la desaparición de la clase media. No tenemos más que ver lo que está pasando en Venezuela,
lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado con los regímenes comunistas. La desaparición de la clase media es la desaparición prácticamente de las formas de vida normales y tradicionales de los países, que es la forma pues libre de funcionar. Todo esto siempre viene impuesto por regímenes dictatoriales, regímenes comunistas, como vemos aquí ahora, porque aquí en España hay que reconocer que se están imponiendo los criterios de grupos comunistas. Se está perdiendo libertad en todos los órdenes, ¿no? Libertad de empresa, libertad de actuación, se está prohibiendo el consumo de productos, no consuma usted carne, porque ahora hay polvo de grillo que se puede incorporar a los alimentos. Yo, cuando alguien se preocupa y dice, bueno, yo miro a ver si tiene aceite de palma, digo, no, mira a ver si tiene polvo de grillo. Mira, vamos a acabar con un tema porque es de actualidad. En medio de una tragedia brutal como la que estamos viviendo en Turquía y en Siria, 20.000 muertos, dicen, y los que faltan, que hayan recibido en el Parlamento Europeo a Zelensky, que hayan pedido aviones, que haya estado en el Reino Unido, es obsceno, es vergonzoso, porque tenían que haber automáticamente pedido una tregua de la guerra y empezar a negociar. Y todo lo que está pasando, cada vez tengo más sentido de que aquí hay gato encerrado. Hay gato encerrado. El otro día el ex primer ministro, poco sospechoso de ser izquierdoso, de Israel, ha hecho unas declaraciones en un canal israelí, y lo comento aquí porque no lo van a ver, diciendo que el acuerdo con Rusia estaba prácticamente hecho en un momento dado y que la OTAN y otros países occidentales lo boicotearon. No. Si eso es verdad, nuestros representantes hay que pedirles cuentas. Los amantes de la paz, los cristianos, la gente de bien, porque nos están llevando. Yo ayer veía obsceno como estos señores vividores del Parlamento Europeo se levantaban a aplaudir a Zelensky, un personaje que anteriormente a todo este asunto de la guerra era realmente tremendo. Que Putin es lo que es, ya lo sabemos. Pues eso ya lo sabemos. Es que el decir esto no significa que defendamos a Putin. No sé si me entienden. Sí. Lo que significa es que eso hay que solucionarlo. Eso es lo único que digo. No se trata de decir que Putin es un angelito. No, si ya sabemos lo que es Putin. Es un criminal, un personaje peligroso. Bien, lo que quieran llamarle. Pero es que lo que está haciendo Estados Unidos y la OTAN en este belicismo, en plena catástrofe, me llama la atención. Yo estoy realmente perplejo. Y con relación a las tragedias que están viviendo en Turquía y en Siria, ayer escuchaba un portavoz de Médicos Sin Fronteras hacer un llamamiento, lanzaba un SOS de que a Siria no está llegando ayuda. No, y es un porque la tienen bloqueada. Acaba de sufrir una guerra. Que no tienen corazón, que estamos dirigidos por un globalismo realmente que ha perdido la ética, la moral, absolutamente. Es decir, están en intereses de ellos. Tenemos que acabar. Don Aurelio. No, eso sí, y sobre todo que se ve que la guerra esta se ha quedado ya encallada, no avanza. O sea, quiero decir, no avanza en ningún sentido. Esto, alguna medida entre la guerra y la entrega, dice muchas mentiras sobre la guerra, eso es verdad. Pero desde Occidente, que a Rusia ya no... ¿Cuánto hace que decían que ya a Rusia no le quedaba munición? Hace no sé cuánto. ¿Cuándo han dicho? Es decir, es que aquí deberíamos de ser adultos. Sí, adultos. Muchas gracias. Un placer. A ustedes un saludo cordial. Paz y bien.